Muy buenas tardes para todos y para todas. Ahí otra vez, Buenas tardes. otra vez. Buenas tardes. Sean ustedes Buenas bienvenidos tardes. a este espacio denominado Bogotá, una ciudad vivida y construida desde la diversidad, que está situada en el marco del ciclo de formación Territorios, Cuerpos y Saberes. Este conversatorio hace parte de la agenda de formación complementaria de la Escuela del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de Paz. Mi nombre es Lucía Lozada y hoy seré su anfitriona. Estaré acompañándolos en este espacio. El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y la escuela agradecemos a la ciudadanía que hace parte y se está conectando en este espacio de conversación. Y que hoy nos acompañan a celebrar la conmemoración de los 482 años de nuestra querida ciudad, que en sus 20 localidades alberga una profunda diversidad y que hace parte de esa construcción que hemos venido haciendo como ciudad. Algunos, dentro de esta maravillosa ciudad, caminamos, otros rodamos, otros conducimos, otros habitamos la ciclorruta. Y todos y todas desde aquel lugar de enunciación, desde donde ustedes nos acompañan hoy. Para iniciar, les voy a contar el objetivo del presente conversatorio. Este conversatorio nos va a permitir brindar algunas herramientas a la ciudadanía y poder reflexionar acerca de cómo venimos participando como poblaciones en los territorios y en la construcción de ciudad, además cómo participamos en la construcción de las políticas públicas, esas políticas públicas que hemos denominado como de inclusión. Hoy contamos en este maravilloso diálogo con la participación de expertos de diferentes roles, van a nutrir y fortalecer este ejercicio. Le damos la bienvenida al profesor Jorge Iván. Profe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, saludos Lucía, saludos a todos y a todas quienes nos acompañan en este evento. Bueno, profe, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenidos, un gusto que hagan parte. El profe hace parte de la Universidad Externado, es docente investigador. Es investigador de la facultad del Centro de Investigaciones. Y también le damos la bienvenida a Julissa Mosquera. Bienvenida, buenas tardes. Hola. Julissa, buenas tardes. Bueno, les cuento. Julissa es lideresa, gestora social, consultiva distrital. Ay, no, el micrófono, mami. ¿Cómo estás? Ya lo activaste. Buenas noches. Bienvenida al espacio. Eli, no me... Ya, ay, no. Sí, ahí está. Esta tecnología está tenaz. Muy buenas tardes para todos y todas. Agradecida con el ciclo de formación, con la escuela y aquí para apoyar y dar a conocer cada una de esas diversidades que enorgullecen a Bogotá y la visten de colores y de muchas cosas más. Muchísimas gracias. Y le damos la bienvenida a Zaira, es lideresa y miembro de la Asociación Arcoiris de Sordos. Zaira, buenas noches para todos. La verdad me siento muy feliz de la invitación, de poder participar en este conversatorio, de poder construir
en el tema de inclusión y pues agradezco a la escuela por la invitación. Muchas gracias. Bueno, le damos muchas gracias a nuestros invitados y también a la ciudadanía que se viene sumando a este diálogo. Le saludamos a Carolina Peña, Rosa Chávez, a Joana Larcón, Janet Martín. Sean todos bienvenidos y las personas que van a ir llegando a nuestro espacio. Resulta esencial reconocer todo lo que hemos venido desarrollando como población y los ejercicios que hemos venido construyendo. Y resulta indispensable reconocer las diferentes formas como habitamos la ciudad y que nos convoca el día de hoy porque uno de nuestros grandes objetivos es reconocer las luchas que hemos venido dando como poblaciones, como líderes, como académicos y cómo desde nuestros diferentes procesos generamos y construimos unas ciudades posibles. Esas ciudades por las que todos día a día nos despertamos, por la que recorremos y en este momento vemos desde diferentes perspectivas. Como dice el maestro Carlos Escliar, pensarnos el para qué del estar juntos, sin tener que justificar nuestra existencia y nuestra presencia. En este sentido, iniciamos la conversación y quisiéramos empezar con Julieta, que nos cuentes cómo crees que participan las poblaciones en la construcción de las ciudades posibles y en la construcción de esas políticas públicas. ¿Elisa? No, no te escucho bien. Ahí está. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? ¿Ahí sí? Te escuchamos perfecto. ¿Me repites, hija? Claro sí, ¿me estás sí. escuchando? ¿Me están escuchando? Ok, Sí, mi reina. Las Sí. comunidades negras, raizales y palenqueras, hemos estado siempre en la construcción de la ciudad. Hemos estado aportando desde esos procesos locales donde se gestan cada una de estas formas de decirle a la ciudad que estamos presentes. Distrital de comunidades negras, el espacio de máxima representación de nuestras comunidades, y en cada una de las 20 localidades estamos presentes y estamos día a día construyendo con la comunidad. Estamos diciéndole a la comunidad que hay que participar en los procesos porque es la única forma de mostrarle a la ciudad que estamos presentes. Los grupos étnicos estamos desde la misma, desde los años, desde que existió, digamos, el tema de la construcción de Bogotá, los negros y los grupos étnicos hemos estado aquí. Nuestros hermanos indígenas han estado desde siempre y la comunidad negra desde esa trata transatlántica hemos llegado a la ciudad y hemos construido. Entonces yo siento que hemos estado ahí, que seguimos aquí construyendo y que la forma más, ¿cuál sería el término? La forma de construirnos es desde las bases. ¿Y por qué desde las bases? Porque ahí es donde nosotros reconocemos y podemos direccionar toda esa riqueza que se tienen en las diferentes localidades en Bogotá, debido a esta gran diversidad, los grupos indígenas, los afro, los raizales, los palenqueros, que de una u otra forma hacemos en Bogotá incidencia y que a través de nuestra cultura y nuestros saberes nos hemos posicionado en una ciudad como Bogotá. Entonces yo creo que cuando la ciudad reconoce su diversidad, el proceso se hace más enriquecedor y se hace más activo y más presente. Clave, muchas gracias. Profe, ¿cómo aportan las poblaciones
y cómo aporta la academia con esta construcción de ciudades posibles y de políticas de inclusión. Profe Iván. Ahora sí ya. Ahora sí me escuchan, gracias. Sí, y profe, te escuchamos. Digamos que las ciudades en general son espacios para el encuentro y para la diversidad, digamos, y ya que estamos hablando desde Bogotá y para celebrar el aniversario de Bogotá, si hay algo que caracteriza inicialmente a quienes no somos de Bogotá y venimos a esta ciudad, bien sea por trabajo, por estudio, incluso personas que son desplazadas por diversas razones, encuentran que Bogotá es una ciudad donde en principio se respeta la diferencia. Es decir, muchas personas en una ciudad como Bogotá pueden hacer su vida de una manera mucho más asociada con la búsqueda de su propia identidad. Entonces, en ese sentido, uno pensaría que Bogotá, como ciudad cosmopolita de Colombia y de América Latina, recoge esa diferencia, recoge esa diversidad y en principio, y siempre lo digo en principio, quienes venimos a Bogotá encontramos que, no sé, por ejemplo, miembros de la comunidad LGTBI en principio se sienten más a gusto, más seguros, más incluidos en una ciudad como Bogotá que, no sé, pensar en las ciudades pequeñas, capitales o incluso en los municipios donde el tema es mucho más complejo. Ese es como un punto de partida, pero eso no es suficiente para hablar de inclusión, digamos, ese es como un punto de partida y cuando uno empieza a hacer políticas públicas y a identificar los recursos con los que cuenta, uno diría, mire, ya Bogotá cuenta con esto, cuenta con que hay personas de distintas regiones del país, con distintas miradas y en principio hay una oportunidad, digamos, para la diversidad y para la diferencia, pero no eso es suficiente, porque entonces ya una persona, por ejemplo, con una discapacidad física, si quiere montarse en el transporte público o quiere mover, o una persona con movilidad reducida, por ejemplo, un adulto mayor quiere moverse, va a encontrar los andenes en mala condición. Personas de la comunidad LGTBI, por ejemplo, si se toman de la mano o hacen demostraciones de cariño en público, tienen seguramente rechazos en un momento determinado. Personas de los grupos étnicos, afros o indígenas, por ejemplo, encuentran rechazo en la segregación socioespacial. Entonces, cuando uno dice dónde habitan las personas afro y las personas, los pueblos indígenas, los indígenas en Bogotá, eso está muy identificado en segregación socioespacial. Entonces, ahí nos encontramos con que hay como dos realidades contradictorias. En principio, una realidad, llamémosla sociocultural, que favorece un poco la diversidad y la diferencia, pero condiciones también culturales, políticas e institucionales que la dificultan. Y entonces la política pública lo que tiene que hacer es facilitar y reforzar a través de políticas afirmativas y a través de otra serie de instrumentos de política que estas personas que no pueden disfrutar de los beneficios de la ciudad en todo lo que la ciudad ofrece, lo puedan hacer en condiciones de igualdad, pero siempre respetando un poco la diferencia. Yo por ahí como empezaría esa discusión. Vale, profe, y a lo largo del conversatorio, de este diálogo, vamos a poder analizar y reflexionar frente a lo que mencionas y a lo que mencionan nuestras líderes, que sin duda han venido siendo un ejercicio muy importante para la construcción de esta ciudad que queremos. Zaira, te pregunto ahora, pues digamos en clave de lo que venimos conversando, ¿cómo participan las poblaciones con esta construcción de ciudad posible y de políticas públicas? Bueno, lo que yo considero respecto a la comunidad sorda es que cuando nosotros estamos acá en la ciudad de Bogotá, no hay una participación eficiente por parte de las personas sordas. Es muy difícil, digamos, por el tema de la barrera comunicativa
que nos genera, en principio, que no hay una participación consolidada de lo que tiene que ser la comunidad sorda en los temas de política. Hay personas sordas con diferentes tipos, obviamente, de audición, y también hablamos en el tema de la comunidad sorda de la interseccionalidad y de cómo también nos permea esta interseccionalidad en lo que tiene que ver con las características y las identidades que cada uno formamos, no solo como personas con discapacidad, y que también nos permita participar en estas otras políticas. Entonces es un proceso de aprendizaje, un proceso de reflexionar, de mirar la sensibilización también, que nos ayuda a generar ese conocimiento, ese fortalecimiento, ese proceso de que obviamente nosotros desde la discapacidad y también desde nuestro rol, yo apoyo y soy gestora de política LGBTI en Secretaría de Integración Social, y en ese sentido relaciono mi rol con todo el apoyo que también le brindo a la comunidad para fortalecer estos procesos. Obviamente esa participación ciudadana radica de cambiar los imaginarios y cambiar lo que nosotros consolidamos. Por ejemplo, cuando el profesor hablaba del caminar de dos personas que hacen parte de la comunidad LGBTI y de esos imaginarios que a veces chocan y son tan difíciles de llevar, asimismo, pues la comunidad nos enfrentamos a otro tipo de barreras y digamos que en este momento que estamos pasando por la alcaldía de Claudia López, yo sigo que ha aperturado mucho más la parte comunicativa para nosotros las personas sordas, porque ha logrado vincular al intérprete de lengua de señas en mayores espacios y escenarios, y esto también nos posibilita que finalmente nosotros podamos generar una transversalización de lo que estamos viendo y podamos participar activamente como comunidad sorda en la ciudad de Bogotá. Esta primera parte de conversación nos lleva a pensar cómo en nuestra ciudad de Bogotá, y hoy que celebramos estos 482 años, cómo realmente dialogamos y nos encontramos desde un acto de amor y hospitalidad, cómo realmente nos pensamos en una ciudad donde podamos estar todos, donde realmente nos encontremos todos. Tal vez, como mencionaba Levina, es como un acto de reconocer al otro en tanto otro, y claramente lo que ustedes mencionan tiene que ver con la diversidad, pero esa diversidad también hace parte de la construcción política que hemos venido haciendo, ya lo mencionaban ustedes, y es que los ejercicios de participación, los ejercicios del lugar desde donde se enuncian nuestros cuerpos, que hace parte de uno de los elementos fundamentales de este ciclo, cuerpos, territorios y saberes. Nuestros cuerpos también son totalmente políticos. Y en ese sentido quisiera preguntarle al profe Jorge Iván, profe, entonces, ¿qué es lo político? Si hablamos de políticas públicas, ¿cómo entendemos lo político? Y cómo esto político además se relaciona con nuestros cuerpos. Pues a ver, lo político, uno podría pensar en muchos autores de teoría política que han explicado qué es lo político. Entonces, quisiera tener en cuenta a quizás uno que nos queda fácil entender, Aristóteles y su visión de lo político a través de la llamada polis. Para Aristóteles, en Grecia, lo político era donde, bueno, usemos una expresión, donde todos los ciudadanos caben y pueden beneficiarse de, ya lo decimos en términos modernos, de los bienes públicos que da el Estado. Ahí ya incorporo un elemento de la definición moderna. Pero no olvidemos que en Grecia, donde siempre pensamos que era el ejemplo de democracia y de lo político perfecto, había mucha exclusión. Las mujeres no participaban de lo político, los extranjeros no participaban de lo político, los esclavos no participaban de lo político. Es decir, esas personas estaban excluidas de lo político.
Si damos un salto en el tiempo, entonces nos vamos a encontrar cuál es el espacio de lo político por excelencia. Y el espacio de lo político por excelencia es la ciudad. Y históricamente hablamos de la ciudad burguesa en finales del siglo XVII, XVIII, donde, digamos, ya todas las personas adquirían frente al Estado su condición de ciudadanía, gozaban de una serie de derechos, de protecciones, y por lo tanto se encontraban en ese espacio político por excelencia de la ciudad. Y entonces el solo hecho de poder caminar en la calle sin ser detenido por una autoridad, sin tener que explicarle a una persona por qué estoy acá, hace parte de la dimensión política de la libertad moderna, ¿sí? El ciudadano poderse mover en el espacio público sin problema. Por eso ahora, y vale la pena plantearlo, por eso ahora con la pandemia del COVID nos sentimos tan afectados por el hecho de quedarnos en la casa, es decir, nos quedamos en la casa los que podemos quedarnos, aceptamos la medida porque sabemos que es una medida para reducir la velocidad de contagio y que no se colapse el sistema de salud, pero nos sentimos un poco vulnerados, o sea, nos sentimos que salir a la calle es una restricción muy fuerte. Quisiéramos estar más en la calle, encontrarnos con nuestros amigos, encontrarnos con nuestras amigas. Lo que antes era lo más normal del mundo, dar una caminada, hoy se ve como una contravención, que incluso la policía lo puede uno llamar y preguntar: ¿usted qué hace aquí? Y muéstreme sus documentos. Entonces, en ese sentido, lo político lo voy a entender en términos de la polis de Aristóteles, ese espacio donde las personas, modernamente los ciudadanos, se encuentran y se reconocen en sus diferencias y en su diversidad. Ok, muchas gracias. Claramente, hablar de lo político implica entonces reconocer al otro, implica reconocer ese territorio desde el que nos enunciamos cada una de las personas. Y de acuerdo a ello, y como lo mencionábamos anteriormente, nuestras líderes que nos acompañan han venido desarrollando y haciendo unos recorridos para construir ciudad. Y en ese sentido, quisiera preguntarles a nuestras líderes, a Zaira, ¿cómo participas de lo político y de lo público? Y cómo realmente, además, esto público se ha venido transformando con la situación actual. Porque claramente, digamos que en este momento nos encontramos bajo una nueva realidad. Entonces, bueno, pues quisiéramos conocer tu opinión, cómo participamos de lo político y lo público. Ok. Bueno, acerca del rol, digamos que lo voy a tomar de varios roles. En primer lugar, pues mi rol como vicepresidenta de la Asociación Arcoíris para Sordos. La participación de lo público, pues ha estado en los espacios que contamos, digamos, de ese reconocimiento que ha ido llevando a la población a todo lo que tiene que ver con la incidencia. Y gracias, obviamente, a Kevin, quien es el presidente de la Asociación Arcoíris para Sordos, quien ha logrado, obviamente, a través de la incidencia de la lucha y ese trabajo de participación, incidir y que nuestra asociación sea reconocida en un espacio en el cual estamos participando y generando, pues, un accionar político. Esto, digamos, que nos genera nuestras posturas en cuanto a los acuerdos, las propuestas, el fortalecimiento, la construcción de ciudad en los temas de inclusión, y en todo lo que tiene que ver también, digamos, en el contexto de lo público, de cómo estamos generando esa incidencia también como comunidad, en la que podemos acceder a ciertos espacios que no son, pues obviamente de derecho, pero que sí han logrado ir abriendo poco a poco esas brechas y esas barreras que de pronto en ocasiones teníamos. Gracias a la incidencia, a la participación, se ha podido generar, pues obviamente, una reivindicación de derechos de la comunidad sorda y también pues de la comunidad LGBTI. Ese, digamos, que es el proceso de participación.
y es muy importante, obviamente, construir siempre desde la transversalidad, eso pienso yo. Vale, muchas gracias. Realmente, miren cómo a partir de esta construcción de ciudad y de los actores que conforman las políticas públicas, hoy podemos conversar y hoy conversamos desde esos lugares y, si se quiere, privilegios al conocimiento que cada uno tiene, porque sin duda alguna lo que venimos haciendo genera conocimiento desde las poblaciones, desde la academia, desde cada una de las instancias, desde las instituciones. Venimos desarrollando diferentes procesos que hacen posible la construcción de ciudad y la construcción de políticas públicas. Yulisa, cuéntanos cómo participas desde lo político y lo público. Ay. Ya, ahí estás perfecta, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Escuchan? pues, sí, un poco Ay, entrecortado, pero te escuchamos. Ay, ya. Te escuchamos. Aló, Sí, ok. ahí estás. Entonces, para la comunidad negra, como lo era el profesor, hay comunidades que habíamos estado excluidas. Solo hasta la constitución del 90 negra pudimos hacer ejercicio desde lo político. No podemos olvidar que Colombia y sobre todo Bogotá ha sido una ciudad racista, discriminada con estos grupos étnicos que llegamos a la ciudad y como lo dije en el principio, siempre hemos estado aquí. Únicamente el tema del desplazamiento no nos lleva a estar en la ciudad. Antes de inclusive la constitución, los negros esclavizados ya habían estado aquí, ya habían construido en la ciudad. Y nosotros participamos político cuando reclamamos todas esas acciones afirmativas, todas esas acciones afirmativas que logran un poco mitigar y empezar a bajar esas brechas de iniquidad que han habido con los pueblos y sobre, pues, con el pueblo negro. Entonces, cuando todas estas, las luchas como la ley 70, cuando se crean espacios de representación como la consultiva distrital de la cual hago parte y donde los consejos locales, la comunidad se organiza para reclamar y incidir sobre sus derechos. Yo creo que ahí estamos trabajando desde lo político, ahí estamos construyendo desde lo político, es decir, una comunidad que estuvo invisibilizada, ha estado invisibilizada por muchos años, pero que su población se organiza desde lo local y llega y se sienta en escenarios de representación y le dice a la institución, aquí estamos construyendo. Entonces yo creo que esa es una forma de organización. El pueblo negro se organiza, reclama sus derechos, hace exigencia de ellos, pero también aporta una ciudad como Bogotá. ¿Cómo hacemos uso de la ciudad? En cada uno de estos escenarios, la comunidad negra ha estado por mucho tiempo, hemos estado participando de todos los escenarios en la ciudad. Es decir, cuando nosotros levantamos su voz, cuando se hacen estas marchas, cuando conmemoramos las fechas como es el Día de la Afrocolombianidad, el Día de la Mujer Negra Afrolatina, para que la ciudad reconozca que hay un pueblo, hay una comunidad que es distinta, que es una comunidad que es distinta, pero que ha construido y que merece tener el mismo reconocimiento que tienen los otros pueblos. Entonces yo creo que desde ahí, y vuelvo y repito, desde los procesos locales se gestan
todos estos ejercicios de participación para que la comunidad negra sea reconocida. Es que no entiendo por qué todavía en este tiempo nosotros no entendamos que Bogotá es una ciudad pluriétnica como es Colombia. Aquí en Bogotá estamos todos los grupos étnicos aportando, pero también aprendiendo y enseñándole a la ciudad de lo que somos como pueblo negro. Y a partir de esta reflexión que nos haces, empezamos a reconocer la importancia de las comunidades, de las poblaciones y de los colectivos dentro de todo el ejercicio de construcción de esas ciudades posibles. Saludamos las personas que nos acompañan de la localidad de Usme, de la localidad de Santa Fe, de la localidad de Engativá. Realmente agradecemos que hagan parte de esta construcción y de este diálogo que sabemos que nos va a enriquecer como población. Y bueno, realmente... Lucy, Claro, Zaira quiere agregar algo, entonces te hago, listo, ya estaba pidiendo la palabra, dice, yo quiero agregar en el tema de lo que hablabas y que me preguntabas un poco de la situación actual de la pandemia y de cómo de pronto eso ha afectado también en la participación, pues obviamente la participación y la incidencia que nosotros llevamos en un proceso, digamos, desde mi proceso de pronto educativo, desde mi proceso como tal de formación académica, pues eso nos genera unos cambios en los que ahorita estamos optando todos por la virtualidad, pero en esa misma virtualidad, digamos que también la comunidad está participando en esos procesos. Desde mi comunidad yo percibo que algunas personas sordas de pronto no tienen los recursos o los medios para acceder a diferentes plataformas o herramientas tecnológicas y en ese sentido desde lo que es el grupo Arcoiris para sordos, los sábados estamos en reuniones constantes, virtuales, donde estamos debatiendo la política pública, donde seguimos generando esos espacios de participación de forma virtual. Qué pena que lo agregué hasta ahorita, pero recordé que me lo habías preguntado. Gracias. No, perfecto, porque este es un diálogo y de una u otra forma lo que nos permite es construir. La idea es que pues en los diálogos vamos interviniendo y podemos, digamos que conversar de manera muy tranquila. Vamos, si les parece, vamos a plantear otro bloque de preguntas y ustedes responden de acuerdo pues a cada una de sus experiencias, de lo construido, de lo tejido, de lo vivido, que hasta hoy permiten que ustedes tengan el rol que tienen dentro de la ciudad, que sin duda es muy valioso. Entonces, ¿cómo nos relacionamos, profe, con las políticas para construir esas ciudades posibles? Y desde ese rol que usted tiene, ¿cómo ha venido construyendo e incidiendo para que tengamos una ciudad posible? Bueno, gracias. Digamos, quiero responder a esta pregunta atándola a la discusión anterior, y es diferenciar lo público de lo político, y eso creo que estaba planteado un poco en el debate. Lo político, generalmente se concreta, a pesar de que le podemos dar una mirada filosófica, lo político se concreta en la acción política. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión sobre el tema de la representatividad de los distintos grupos poblacionales o de los distintos comunidades en los espacios de participación política, porque ahí yo quiero hacer una reflexión para seguir avanzando. Me parece que hay un desequilibrio en la distribución de la representación política de las distintas grupos. Entonces uno tendría que preguntarse cuántas personas de la comunidad afro, de los pueblos indígenas, de las personas en condición de discapacidad están presentes en el Consejo Distrital, ¿sí? Si no están presentes en el Consejo Distrital,
ahí ya hay un primer problema de desarrollo, de inclusión de las políticas, porque las decisiones que se toman en el Consejo respecto del presupuesto, respecto de las políticas, respecto de los enfoques, no van a tener esa representación. Y podemos irnos a lo local y preguntarnos en cuántas juntas administradoras locales, cuántos ediles representan en realidad a la comunidad afro, a la comunidad indígena, a la comunidad LGTBI, a la comunidad en discapacidad, mujeres, en fin, y vamos a encontrar que son muy pocas. Y realmente quienes deciden el presupuesto y quienes deciden cómo se hacen las políticas son los concejales y los ediles. Y los concejales y los ediles tienen, digamos, nuestra representación política en realidad en Bogotá es muy poco diversa, muy poco diversa. ¿Dónde está la representación política de estos? En todos estos comités locales que hay. Entonces hay comités de mujeres, comité de discapacidad, comité afro, comité de mujeres, bueno, todos esos comités, pero esos comités no deciden. Esos comités a veces me da la impresión que se convierten en unos espacios para la liberación, lo que es importante, para el reconocimiento, lo que es importante, para la visibilización de estas poblaciones, pero ahora me parece que el paso siguiente que debe hacer Bogotá para que realmente haya una inclusión es ir hacia la inclusión política y que estas poblaciones, todas estas de las que hemos hablado, puedan participar en los espacios de decisión política, asignando los presupuestos, y creo que ese es el siguiente paso que hay que dar en lo que en realidad Bogotá en eso, no sé si le lleve mucha ventaja a otras ciudades, pero cuando uno mira la composición de representación no es ni tan diversa ni tan diferente como refleja la ciudad. O sea, hay una fractura entre esa diversidad y esa diferencia de la ciudad misma como sociedad y de los espacios de participación política y de decisión institucional. Vale, profe, muchas gracias. En este sentido, quisiera preguntarle también... Mi hermosa, qué pena. Dime. Quería hacerle como una cosita pequeñita ya al profe. Sí, él tiene razón, pero digamos, la consultiva distrital de comunidades negras no es un comité, es un espacio de representación máximo de la comunidad negra donde se toman junto con la alcaldesa, se toman las decisiones que van a afectar a la comunidad negra, donde discutimos, donde concertamos todo lo que tiene que ver con nuestras acciones afirmativas para poder empezar a cerrar, como dice usted, ese desequilibrio que hay entre las otras comunidades y nosotros. Entonces, nuestra consultiva viene siendo ese espacio de máxima representación y como usted lo dice, no estamos en el consejo, no estamos en las juntas administradoras, pero este espacio va en presentación y de máximo reconocimiento en la ciudad. Bueno, en ese sentido, y bajo la intervención que haces, quisiera que nos contaras desde tu rol, digamos, desde tu rol, cómo has venido aportando con ese ejercicio de construcción de políticas públicas. Lucy, Yulisa, creo que perdió su conexión de internet. Zaira quería... Ya. Claro que sí. Ya regresó con nosotros. Ok, entonces, si les parece, continuamos con Yulisa y ya interviene Zaira. ¿Pudiste escuchar mi pregunta, Yulisa? No, Lucía, mi amor. Repetirle la pregunta. Ok, entonces... Me había sacado el sistema. Vale, entonces te preguntaba que desde tu rol, ¿cómo has aportado con la construcción de estas políticas públicas? Diga, desde mi rol como consultiva distrital y consultiva local de Antonio Nariño, hemos venido construyendo en organizar a las comunidades, poder entender
cada una de sus necesidades y posesionar el tema negro en la ciudad. Para nadie es un secreto que hay unas falencias y hay un desconocimiento muchas veces en esta ciudad que no reconoce esa diversidad y sobre todo no reconoce al pueblo negro. Pero nosotros hemos podido posicionar nuestras, ay Dios mío, se Ahí te cayó, escuchamos perfecto. se cayó, ya, ay, se salió, ya, No, ahí te escuchamos perfecto. ¿me escucha? Sí. Yulisa, ahí te escuchamos. Sí, es que consultiva distrital, ¿sí me escuchan? Sí. Aló. Yulisa, sigue hablando normal, que se te escucha muy Bueno, bien. entonces no, poco es que desde el rol que nosotros manejamos como local de Antonio Nariño, hemos venido organizando a las comunidades. En este momento, en los encuentros ciudadanos, hemos podido que en esos presupuestos participativos quede un porcentaje para las comunidades negras, quede un porcentaje para que en esos presupuestos momento estamos sentados con la institución, estamos sentados en un diálogo de cara, de respeto, donde reconocen que hay un máximo espacio de representación y estamos en estos momentos organizando todo el tema de unas acciones afirmativas que den respuesta a una comunidad que ha sido invisibilizada, pero que en este gobierno, que es un gobierno de inclusión, que es un gobierno democrático, que es un gobierno que abre a la ciudad y dice que todos tenemos derecho, hemos podido tener ese diálogo muy frentero, donde la comunidad negra está diciendo y haciendo unas exigencias que son válidas para empezar a cerrar esas brechas de inequidad permanente que han existido por siempre en la ciudad. Muchas gracias. Zaira, cuéntanos cómo realmente has venido desarrollando diferentes procesos desde tu rol y que en este momento hacen parte de la construcción de políticas públicas. Ok, bueno, digamos que lo voy a explicar desde dos roles. Primero, pues, desde mi rol como vicepresidenta de la Asociación Arcoiris y en mi segundo rol, pues, como gestora del tema de la política pública en la subdirección LGBTI. En estas dos roles, la comparación, bueno, inicio con la de vicepresidenta, en la cual, pues, desde el trabajo articulado con Kevin, el presidente, hemos logrado un fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con la motivación, sensibilización, participación de los conceptos, de lo que significa, digamos, generar el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la identidad de las personas que son parte de nuestra asociación y de cómo también la interseccionalidad nos toca en la medida en que tenemos que entender cuáles son las leyes que obviamente están construyéndose desde nuestro reconocimiento como personas sordas y como personas de la comunidad LGBTI que nos permita fortalecer y generar esos espacios de acompañamiento y seguimiento donde finalmente las personas con discapacidad no quedemos invisibilizadas, sino por el contrario, podamos reconocer y participar de esas diferencias y de lo que definitivamente nosotros podemos expresar también. En ese sentido, pues sabemos que desde la Constitución y en el artículo 16, pues todos nacemos libres y podemos expresarnos y en esa medida siempre estamos articulando todo el proceso de construcción de lo que tiene que ver desde el rol que yo puedo dar información y cómo puedo impactar a la comunidad. Lo mismo que hablaban ahorita
del tema de la incidencia política y de la formación, pues obviamente es muy importante, digamos, también, y lo articulé desde lo que yo soy como Grupo Arcoiris con todo el tema de formación que tuve en la academia, ¿no? Y desde mi rol como gestora, siempre estamos articulando los procesos mediante talleres, mediante procesos que la comunidad finalmente pueda compartir esos diálogos, generar redes de apoyo en el que finalmente pues todos podamos construir desde lo colectivo y podamos estimular y generar estos procesos de participación que desde, digamos, desde el decreto se puedan fortalecer y generar los lineamientos pertinentes para el fortalecimiento de lo que tiene que ver con los cambios de paradigma y con todo lo que tiene que ver también con la participación y la consecución de la identidad, no solo la identidad como sujeto, sino de cómo también generamos estos procesos de cambio, de publicidad, de transformación, de todo lo que tiene que ver con anteriormente, digamos, al COVID, se generaban espacios en el centro de atención de los CADI, en donde pues finalmente podemos generar esa atención desde el enfoque de género de Secretaría de Integración Social, quien pues obviamente está en el proceso de acompañar y articular los procesos. En estos momentos pues ese trabajo no ha parado y lo que hacemos es generarlo a través de videollamadas que permitan obviamente seguir fortaleciendo los procesos en lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos y con todo lo que tiene que ver también con la acogida y la importancia del trabajo en conjunto para fortalecer obviamente. Sabemos que desde el servicio de interpretación, pues en mi caso también apoyo mucho lo que tiene que ver el tema de la población sorda y como ustedes, digamos, algunos conocen, hay muchas palabras y mucho vocabulario que al ser el español una segunda lengua y se generan ciertos temas que uno pues desconoce, que tiene que ir también articulando y generando un trabajo, asimismo, digamos, desde el enfoque diferencial que permita una igualdad en el reconocimiento y en el trabajo colectivo también con la comunidad y que se generen estas señas para poder brindar siempre a la comunidad pues la información con la garantía de que estábamos contando con toda la información concreta y que no, pues obviamente nuestro primer idioma es la lengua de señas y el segundo idioma es el español y en ese sentido siempre hay un trabajo articulado en lo que tiene que ver con fortalecer desde la lengua de señas nuestro proceso de aprendizaje del español y de la lectoescritura para potenciar también que las personas con discapacidad auditiva puedan participar y enriquezcan su conocimiento, enriquezcamos ese saber y finalmente podamos estar y posicionarnos en igualdad de condiciones, generando la incidencia pertinente desde el accionar y desde la exigencia también de los derechos y de lo que pues en esta alcaldía y el nuevo gobierno del nuevo contrato distrital pues de esta Bogotá quiere que también, digamos que enriquecer el trabajo de inclusión. Entonces eso es como lo que tenía que decir al respecto de los roles a los que hago parte. Gracias. Vale, y en ese sentido los invitamos también a que se inscriban hasta el 8 de agosto en los encuentros ciudadanos y que voten en los presupuestos participativos hasta el 10 de agosto. Pueden entrar a nuestra página web del Instituto Distrital de Participación. Profe Iván, ¿tú querías pedir la palabra? No, hablando, preguntaba sobre el rol que uno tiene en la ciudad para contribuir al tema de la inclusión, llamémoslo así. Y uno tiene varios roles, por decirlo de alguna manera. Uno es ciudadano y como ciudadano debe tener unos comportamientos cotidianos de inclusión permanente, ¿sí? No, digamos, eso no es solo de los académicos ni de los profesores, en el tratamiento con las personas, en el respeto por los distintos tipos de diversidad, la valoración. Me parece que en eso todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer nuestro aporte. Desde la academia un poco la reflexión es a mejorar el proceso de formación, implementación y evaluación de políticas públicas. Y con eso quisiera decir
un par de cosas, un par de cosas. Y es que tenemos que sentarnos a reflexionar sobre lo que uno llamaría la fragmentación de la política social en general, piénselo, en Colombia y en Bogotá. Siempre que sea, las políticas sociales deben ser ese espacio común de políticas a donde, por decirlo de alguna manera, es como el mar y las otras políticas son el río, los afluentes de ese mar. Yo tengo la impresión, para dejar también preguntas, inquietudes para la reflexión más adelante, para el IDEPAC y para los representantes de las distintas comunidades, y es hasta dónde la lucha por la reivindicación de los derechos y de las acciones para cada una de las poblaciones nos ha hecho de perder desde la política pública la integralidad de la política social y de la cohesión que hay detrás de eso. Entonces, cuando uno mira la oferta institucional, entonces uno encuentra que existe, y está bien que así sea, la política para el grupo A, para el grupo B, para el grupo C, para el grupo D, y esos grupos se independizan, digamos, de las necesidades y de las expectativas de otro, y luchan con movilización política y de distintas formas, y logran, digamos, ganarse su nicho de mercado, por decirlo de alguna manera, dentro del mismo Estado. Y sería muy bueno también que todos estos grupos poblacionales y en las políticas se encontraran también, ¿sí? Se encontraran y conversaran, porque, por ejemplo, los problemas de exclusión que tiene el pueblo afro no son los mismos de la exclusión que tiene el adulto mayor, ni es los mismos que tienen las personas con discapacidad, e incluso en el interior de la discapacidad es distinta la exclusión de la discapacidad visual que de la discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿sí? O de la discapacidad física o de la cognitiva mental. Me parece que falta más reconocimiento y diálogo entre todas las poblaciones y entre las distintas políticas para que no haya, digamos, esas políticas cada una por su lado llevándose lo que puede del presupuesto, sino que hay que pensar en temas de integralidad social. Entonces, por ejemplo, pensaba cuál es un escenario de encuentro muy importante para Bogotá que no lo vamos a ver. El Rock al Parque. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes pueden ir al Rock al Parque? Generalmente van como los jóvenes, pero a los festivales de música al parque deberían poder ir todos, pero entonces uno se pregunta, y le preguntaré yo a Zaira y a Julie, ¿cómo hacer para que las personas con una discapacidad auditiva vayan a Rock al Parque y puedan disfrutar, digamos, del espectáculo? ¿O cómo harían las personas con discapacidad visual para disfrutar del Rock al Parque? O también habría que hacer, digamos, Rock al Parque, festivales al parque temáticos, festival de música afro o de las distintas expresiones de la música afro, pero no solamente sería para que fueran los afros. Me encantaría ir porque me encanta la música del Pacífico, la música del Atlántico, pero cuando se hace con esas temáticas con buen sentido, con buena fe, terminan como excluyendo. Entonces, a los festivales de música afro, pues solo van los afro. A los festivales de música campesina, pues solo van los campesinos. Ahí es donde yo digo que se pierde un poco la integralidad de la política social, donde incluso desde el punto de vista institucional, a IDEPAC, me parece, por lo que he visto, le falta conversar más con las secretarías de educación, con las de salud. Sí, el Comité Local de Política Social es la que permite ese diálogo interinstitucional. Y esa es una reflexión que hemos hecho desde las políticas. Y lo otro, y con esto terminaría esta parte, es hay que empezar a pensar en los procesos de formulación de políticas públicas. Y no basta con hablar de la inclusión, hay que hablar de algo que es muy importante, y es a la hora de definir los problemas, reconstruir la experiencia de la exclusión. Es decir, no hay que imaginarse solamente que alguien está excluido, no. Si usted quiere trabajar con trabajadores y trabajadoras sexuales trans, ¿sí? Hay que hacer talleres con ellos y con ellas y vivir y entender la experiencia de exclusión que ellos y ellas tienen en el espacio público para que eso se incorpore en las políticas públicas. Y eso va más allá de la tecnocracia. Y tenemos que empezar a generar indicadores de inclusión. Y un indicador importante, por ejemplo, serían los presupuestos. Cuando uno mira el presupuesto del distrito y el presupuesto de las localidades, debería ya existir rubros donde uno puede identificar cuánto es el presupuesto para los distintos grupos poblacionales, pero eso es difícil de verlo. Ya uno ve que todo va dentro del paquete de lo social,
pero dentro de lo social, ahí entra cada población como a pelear el pedacito que le toca, cuando eso ya debería ser un discurso institucional, tener muy claro una desagregación de los presupuestos, tanto del distrital como de los sectoriales, como de las localidades, en función de las poblaciones. Y eso debería ser un consolidado que además bajo el principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos, al año siguiente o en el gobierno siguiente no se puede echar para atrás, para no depender, como nos decía Yulisa, que siempre llegue un gobierno progresista. Podrá llegar un gobierno no progresista en un momento determinado, y ese gobierno, por las políticas públicas muy consolidadas e institucionalizadas, tiene que respetar esos acuerdos de asignación presupuestal, de espacios de participación, de dinámicas, y esa es un poco la reflexión que hemos hecho desde la academia y sería la forma como hemos venido aportando al tema. Precisamente como Zaira también lo mencionaba, es un ejercicio interseccional que reconoce las diferentes identidades que empiezan a componernos o a ser parte de la construcción como sujetos, pero además como realmente hace parte de la relación entre estos diferentes poblaciones y el territorio que ocupamos, el espacio que ocupamos, y en ese marco es que venimos generando este ciclo de formación denominado territorios, cuerpos y saberes en clave de participación. Somos una gran escuela realmente que en este momento, o hacemos parte más bien de esa gran escuela que queremos conformar, que reconoce la diversidad, la interculturalidad, pero además somos una escuela que estamos constantemente generando aprendizajes y reconocemos ese conocimiento situado. Y reconocer el conocimiento situado implica realmente, como lo han mencionado todos ustedes a lo largo de este diálogo, reconocer los diferentes saberes que tienen cada una de las poblaciones y que también generan conocimiento. Reconocer realmente cómo nos sentamos y dialogar, y por eso iniciamos con esta frase: ¿para qué estamos juntos? Para qué estamos juntos implica realmente, incluso muchas veces, tensionar, pero tensionar para transformar, para construir, para reflexionar, que creo que es el espacio más valioso que nos permite reflexionar como ciudadanos y pensarnos cuál es la ciudad que queremos, cuál es la ciudad que estamos construyendo todas y todos desde la cotidianidad, porque sin duda alguna las políticas se hacen desde la cotidianidad y es de lo que implican nuestros propios cuerpos. Nuestro, nuestro ciclo recoge y reconoce las movilizaciones sociales que hemos venido dando como poblaciones, recoge los diálogos que también hemos venido construyendo y reconoce cuál es esa transformación desde lo íntimo, lo público y lo privado que nos reconoce como ciudadanos y nos implica como ciudadanos. Además, nos permite un poco avanzar en lo que denominamos ese territorio, pero además un territorio pensado desde el diseño universal, y me llamaba mucho la atención todo lo que ustedes mencionaban frente a sus propios lugares, desde donde han construido y desde ese rol donde se enuncian, porque sin duda alguna pensar, por ejemplo, en un espacio como Roga al Parque y demás, cómo puede ser diverso, y es uno de los principios que la escuela ha apropiado, y es ese diseño universal del aprendizaje, de entregar esas múltiples formas de entregar de la acción y la expresión, es decir, cómo yo puedo participar desde mi diversidad. Por eso empezamos diciendo que en la ciudad muchas personas caminábamos, rodábamos y así habitábamos la ciudad de diversas formas. Nosotros hacemos este curso denominado Ciudades Posibles desde las Políticas de Inclusión. Inicia el lunes 10 de agosto y con él esta construcción que todos los ciudadanos podemos hacer, o quienes vamos a participar, vamos a empezar a hacer desde esa ciudad posible.
Recuerden nuevamente, es muy importante que participemos de los presupuestos participativos. Es muy importante porque en este momento tenemos la posibilidad para decidir frente al 50% del recurso del desarrollo local, y es muy importante. Los invitamos también a participar del próximo conversatorio denominado Incidiendo desde los presupuestos participativos. La idea pues es un poco también en este momento, profe, ¿qué reflexión nos dejas? Pues además de ya todo lo que hemos podido conversar, ¿qué reflexión nos dejas frente a estas políticas públicas, a la ciudad posible? Profe. Profe, hola. Hola. Sí, ya. Yo creo que Bogotá tiene una ventaja frente a otras ciudades, una ventaja de fortaleza institucional, una ventaja real de diversidad social, cultural, étnica, que hay que aprovecharla. Creo que hay en los distintos grupos poblacionales hay mucha conciencia del tema, mucha capacidad de participación, muchas veces en condiciones difíciles, como lo hacía ver quizás Yulisa, pero cada vez, digamos, hay más conciencia, uno ve y conoce que en las entidades en general, en las localidades hay mayor sensibilidad por el tema, que claramente la llegada de gobiernos de enfoque, llamémoslo genéricamente progresista, ayuda al tema. Lo que hay que seguir es avanzando, aprendiendo, consolidando aprendizajes institucionales, no creer que las políticas públicas se hacen en los escritorios y en los grupos de trabajo entre los compañeros de las secretarías, no, hay que ir a la calle. Yo creo que en ese sentido Bogotá tiene una ventaja, ahora lo estoy viendo con mucho admiración, o sea, el trabajo de la gente en la calle, lo que se llama técnicamente el burócrata a nivel de calle, yendo a las localidades, a identificar los rastreadores, a capacitar a las personas, a llevar los mercados de integración social, gobierno y de PAC. Yo creo, y digamos, ayer leía un artículo que decía que el modelo de atención social de Bogotá a la crisis del COVID es ejemplar en ese sentido. Y es ejemplar porque en el distrito trabaja gente muy comprometida, contratistas que no están todo lo bien pago que uno desearía, con problemas de contrato a contrato, teniéndose que endeudar para pagar la salud y pensiones y poder presentar su factura. Todas esas cosas hay que corregirlas y mejorarlas, porque me parece que con mayor fortaleza institucional, teniendo tanto compromiso con la gente, los contratistas, los comunales, todos estos espacios de participación. Me disculpa, Yolisa, por no haber dado el nombre exacto a los escenarios de participación afro. Hablé en términos generales de comités, pero agradezco su precisión. Yo creo que en ese sentido Bogotá tiene una gran ventaja por presupuesto también, ¿sí? Por buena parte del PIB de Colombia se produce en Bogotá. Bogotá tiene plata, por decirlo de alguna manera, tiene aprendizaje institucional, tiene compromiso, pero todavía hay que seguir avanzando. Esta es una tarea de largo plazo, de paciencia, a veces de retrocesos, pero no hay que bajar la guardia, no hay que seguir pensando en que Bogotá debe ser una ciudad diversa, incluyente, justa, y en la que cualquiera que quiera venir aquí pueda encontrar en esta ciudad la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida desde su especificidad vital y cultural. Esa es un poco la reflexión que yo haría. Muchas gracias, profe. Yulisa, ¿nos quisieras dejar una reflexión frente a este espacio?
Yulisa. Aló. Ya, ahí estás, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, no, decía que cuando el profe Jorge decía que no deberíamos de estar cada uno su pedacito, sino que todos pudiéramos ir a Royal Park, el que pudiera ir a un festival del Pacífico, todos. Yo pensaba, no, yo también sueño con eso, pero no podemos negar que ahorita en el tema de la pandemia, todo lo hemos sufrido, pero ustedes no, nosotros que vamos al territorio y caminamos el territorio, vemos que la comunidad afro sigue llevando la mayor parte, porque la mayoría de nuestras comunidades están asentadas en los suburbios de la ciudad. Y ver a la gente prácticamente padeciendo de hambre, siendo sacado de su residencia, se pone uno a pensar cuándo las acciones afirmativas van a dar respuesta. Es por eso estas luchas, porque hasta que una ciudad o un país no reconozca que hay una diversidad y que tiene que ponerlos al menos en términos de equidad, va a ser muy difícil. Sería importante que Colombia y Bogotá sobre todo no viera a su grupo étnico como algo extraño, como algo raro, como algo que no hace parte. Hasta que nosotros no entendamos como país que somos diversos, que somos multiculturales, que somos pluriétnicos, yo creo que va a ser muy difícil. El sueño mío trabajando en estos escenarios es que algún día nos miremos más allá de un color de piel, más allá más allá de mi condición sexual, más allá de mi afinación política, más allá al grupo religioso que pertenezco, sino que nos vamos un todo en esa humanidad. Entonces yo sueño el día que Bogotá sea esa ciudad que ha avanzado mucho, y ha sido incluyente y ha avanzado, vuelvo y lo repito, pero que empiece a vernos como un todo, a los negros en su ciudad nos vean como un todo, como una parte que viene a aportar, pero que también viene a aprender de esos otros. Yo la reflexión con todo el amor y eso es decir, como dijo el profe, que los funcionarios vayan al territorio, vean, en los territorios está la mayor riqueza, no es en la academia muchas veces, no es en los escritorios, es en ese que camina día a día, ese que si le falta a alguien un par de zapatos va y se lo lleva, el que es capaz de importar si se contagia, le lleva a su comunidad una libra de arroz. Entonces, soñemos que Bogotá algún día sea esta ciudad donde estemos todos, donde cabemos todos, más allá del grupo étnico o del grupo poblacional que representemos o que hagamos parte. Gracias, mi linda. Zaira, cuéntanos qué reflexiones nos dejas. Ok, bueno, acerca de las reflexiones, concuerdo con las opiniones que han dado las dos personas, tanto el profe como Yulisa, en la importancia que tenemos obviamente del reconocimiento al otro y en ese reconocimiento al otro como un igual a mí, desde la interseccionalidad, vuelvo y lo repito, desde lo que ahorita, digamos, hablábamos del espacio, de la accesibilidad de los territorios, de los eventos, de la participación. Digamos, yo me pongo a pensar, yo iría encantada al Rock al Parque y la comunidad, pero no tenemos el intérprete allá, no lo tenemos ahí para poder participar. Y ahora, digamos que ahora lo vemos en los espacios donde la alcaldesa finalmente entra con una autoridad y dice, bueno, yo tengo que tener mi intérprete que me permita estar en los medios de comunicación dando la información clara, y en esas medidas también las entidades y las diferentes instituciones pues empiezan a generar abrir esa brecha un poco comunicativa que nos permite obviamente generar mayores procesos de participación.
Y acerca del tema de que nos referíamos a lo del COVID y a cómo pues obviamente a esa ciudad soñada, digamos, que nosotros queremos. Yo comparto la opinión con lo que decía Yulisa, y es importante que nosotros nos veamos como seres humanos, no desde nuestras características, no desde la entidad, la institucionalidad a la que pertenecemos, al rol que pertenecemos, sino que dejemos de un lado todas esas etiquetas, digamos, sociales, para convertirnos simplemente en los seres humanos que podemos brindar unos procesos de aprendizaje colectivos y podemos generar unos procesos donde finalmente eliminemos la violencia, eliminemos los casos que de hecho yo concuerdo que ahorita se están generando muchos procesos también que el COVID ha llevado en el tema de violencia de pronto intrafamiliar, violencia de género y muchas otras situaciones que de pronto no son ajenas a estos procesos. Y la idea es que simplemente nosotros desde lo cultural, desde lo humano y desde pues, lo social podamos generar, implementar realmente nuestras políticas públicas desde una construcción en el que todos a futuro generemos un proceso en el que simplemente podamos compartir en estos espacios, que obviamente haya una calidad de vida, que eso es lo que queremos todos como seres humanos, que no hayan situaciones de vulnerabilidad, sino situaciones en las que todos mejoremos y que pues obviamente pues podamos dar. Esa es mi apreciación. Y acerca de lo que ahorita el profe se refería, acerca de lo que tenemos, digamos, en mi percepción personal como persona sorda, ahí obviamente entendemos que hay diversidad y que la diversidad va a estar constante y en todo, digamos que en todos los espacios de interacción. Cuando uno a veces llega a unos espacios donde finalmente tampoco es reconocido desde la diversidad, se generan ciertas barreras, y de ahí esa participación no depende de que uno no quiera o no estar en un espacio, sino que finalmente no hay una inclusión efectiva, y en ese sentido la diversidad la debemos entender en un proceso de aceptación, de reconocimiento, como lo hemos dicho todos, pero en esa medida en quitar, digamos que las angustias, como los temas que surgen alrededor, y disminuir todo lo que tiene que ver con el tema de discriminación. Obviamente es un proceso que se tiene que ir dando, que es un proceso que desde las diferentes poblaciones hay unas necesidades y unos sentir, y que nos toca a todos, y que es una situación en la que pues obviamente el Estado también debe garantizar los derechos, y unos derechos que obviamente acobijen esa participación de calidad y una participación que me permita ese proceso. Desde la formación que hace la escuela, pienso que es muy importante conocer todo el tema de las políticas públicas, y cómo estas políticas públicas también nos permiten a nosotros, y hablo de a mi comunidad sorda, participar en los escenarios. En ocasiones, pues la idea es generar mayor fortalecimiento en ese conocimiento que tenemos y poder asimismo aportar en esa construcción de ciudad. Le damos las gracias a nuestros invitados y a la ciudadanía, a Janet Martínez, a Ligia, Héctor, comunidad Engativá de cuidadoras. Muchas gracias por participar en este espacio. Recuerden que todos nuestros conversatorios están alojados en el canal de YouTube. Bogotá es Escuela. Finalmente, darles las gracias a nuestros invitados y recordarles la invitación a participar del próximo conversatorio, incidiendo desde los presupuestos participativos el próximo jueves 6 de la tarde. Muchas gracias nuevamente a la ciudadanía y a nuestros invitados. Fue un espacio muy enriquecedor. Sabemos que va a aportar a los estudiantes de la escuela y también a construir una ciudad de todos y para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias para todos. Hasta luego, profe Jorge. Zaira, fue un placer haber compartido con usted. Y no, aquí estamos, aquí seguimos construyendo desde el barrio.
Súper. Muchas gracias. Como toca. Gusto en conocerla, saludos y gracias por la invitación. Muchas gracias.